Maussan Televisión presenta. Felices fiestas a nuestro querido público. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañen Mauricio Vázquez. Querido ¿Cómo estás? Sebastián, feliz Nochebuena. Así es. Y felicidades a la gente que va a cenar. Gracias, Mauricio. Y también Omar Patiño. Con el gusto de siempre, Sebastián. Saludos también, Mauricio. Allá en casita, muy buenas noches. Y antes de la cena le vamos a tener, por supuesto, todos los detalles de la información, lo más importante y relevante durante este 2025. En este programa especial que hemos titulado 360, las verdaderas noticias de 2025. En el año que termina, se cumplieron 700 años de la creación de México Tenochtitlán. También cumplimos 100 años del Museo de Antropología. Y no hay que olvidar 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, 50 años del Día Internacional de la Mujer. Y 40 años de aquel terrible terremoto de 1985. Y 20 años del Protocolo de Kioto. También no podemos olvidar 5 años de la pandemia de COVID-19. Y este año, un año importante para nosotros, se cumple el sueño del periodista Jaime Maussan, el nacimiento de su canal, Maussan Televisión. El domingo 30 de marzo, el periodista Jaime Maussan apareció por primera vez en la pantalla de la señal del 3.3 de Televisión Abierta Nacional, con el compromiso de generar conciencia hacia la Madre Tierra, seguir las señales del universo y la aceptación mundial de que no estamos solos. Este es un sueño que se inició cuando nosotros dimos nuestros primeros pasos en la televisión, cuando nos dimos cuenta del extraordinario poder que podría tener la televisión. Ahora resulta especialmente significativo cuando estamos tan cerca de aceptar la visita de seres inteligentes de otros mundos. Congresos como el de los Estados Unidos, el de Perú, el de Japón y el de México están muy cerca de aceptar esta extraordinaria posibilidad. Y este canal, Maussan Televisión, llevará a usted todos los detalles de esta extraordinaria aventura, porque sin duda se trata de la noticia más importante en la historia de la humanidad, y nosotros estaremos ahí, en primera fila, para llevarle a usted todos los detalles. Como también trataremos de generar conciencia hacia nuestra Madre Tierra, que vive momentos muy difíciles. Es necesario generar este interés, esta motivación de todos, para que nuestro mundo reciba la ayuda de los seres inteligentes. Esto es Maussan Televisión. ¡Buena televisión! Al servicio de la humanidad. Y estas son las que consideramos las verdaderas noticias de 2025. Ahora, 360, las verdaderas noticias del 2025. El 2025 inició con el regreso de la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump. Sin duda, el hombre, que nos guste o no, marcó el ritmo del año que se va. El retorno recargado de un hombre contradictorio que siempre busca ser el centro, y la escena con la polémica, con un estilo único que él mismo llama negociador, y con el que intenta, según él, devolverle a Estados Unidos la grandeza del imperio perdido. Este 2025, sin duda, se ha visto marcado por el retorno al poder de Donald Trump. Durante su segundo mandato, el presidente republicano ha instaurado una dura política migratoria en Estados Unidos, causando un gran impacto entre las comunidades migrantes, tanto de mexicanos como de otras nacionalidades en aquel país. Si durante su primer gobierno, Trump ya había implementado un discurso antimigrante, este año su retórica se llevó a la práctica, cumpliendo su promesa de instaurar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos. Durante los primeros 11 meses de su segunda administración, más de 307,000 personas han sido deportadas de acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE,
y al menos 65,000 están actualmente retenidas en alguno de los centros de detención de migrantes. Se estima que 87,000 deportados han sido de origen mexicano, siendo una de las principales comunidades que son el objetivo del ICE. Una de estas cárceles para migrantes se volvió tristemente célebre durante este año. Se trata del Alcatraz de los Caimanes, una instalación ubicada en los pantanos de Everglades, Florida, donde se han denunciado abusos contra las personas detenidas y pese a una batalla legal para su cierre debido a afectaciones ambientales, el llamado Alligator Alcatraz sigue operando. Las polémicas por la migración llegaron incluso al plano internacional, debido al acuerdo entre Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para usar una megacárcel contra el terrorismo, creada contra las pandillas como la Mara Salvatrucha, para enviar a migrantes deportados. Este trato llevó a injusticias, como el encarcelamiento de venezolanos en un tercer país, dificultando el regreso a sus lugares de origen. El mensaje de Trump ha sido claro: los migrantes de países pobres no serán aceptados en su visión de Estados Unidos. Nuestras fronteras estuvieron abiertas y, como consecuencia, nuestro país fue invadido por un ejército de 25 millones de personas, muchas de ellas provenientes de prisiones, cárceles, instituciones psiquiátricas y manicomios. Eran narcotraficantes, miembros de pandillas e incluso 11,888 asesinos, más del 50% de los cuales había matado a más de una persona. La polémica en torno a la migración en Estados Unidos ha llevado incluso a enfrentamientos en las principales ciudades como Los Ángeles, Chicago y la propia capital, Washington, D.C. Y esta es la contradicción americana. El país de las oportunidades fue fundado por hombres y mujeres que llegaron de todo el mundo en busca del llamado sueño americano, y que en 2025 se transformó en una verdadera pesadilla americana, con las redadas del ICE, la presencia de la Guardia Nacional contra los migrantes, cárceles, visas negadas o retiradas, deportaciones y amenazas como la que se dio a mitad de año cuando niños migrantes recibieron cartas para que abandonaran el país, sí, por parte de Donald Trump. Una de estas niñas es Shali, quien encontró refugio afortunadamente con la pastora Julie Contreras de la iglesia Unidos Damos Esperanza allá en Chicago, Illinois, y con quienes conversamos en 360 Primera Edición. Vea usted. Shali, ¿cómo te sientes? Te vimos y vemos, por supuesto, diferentes fotografías. Somos niños, no somos criminales. ¿Qué opinas ante ello? Bueno, yo como una niña me siento triste por la carta que nos está llegando a muchos niños y pues sí tenemos temor de que ICE vaya a llegar a nuestra casa y nos vayan a deportar de nuevo a nuestro anterior país. Si tuvieras de frente a las autoridades americanas, ¿qué les dirías? Que paren de deportar a la gente y a los niños, que nosotros somos niños, no somos unos criminales y lo que venimos a este país es ser un mejor futuro con nuestras familias. ¿Qué les dices a toda la gente que te ve en este momento, Shiley? Que en este momento estamos pasando muy difícil porque le pedimos mucho a Dios que nos cuide a todos los niños que estamos pasando por esta situación y que siempre vamos a estar con Dios y que Él nos va a ayudar en todo. Y si en lo interno las amenazas de Trump son las deportaciones, en lo externo su instrumento favorito son los aranceles. El 2 de abril aparecieron por primera vez y el presidente los bautizó como el Día de la Liberación. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, lo hizo con una promesa clara: reescribir las reglas del comercio global. En cuestión de semanas, protagonizó una escalada arancelaria que sacudió mercados y tensó alianzas históricas. Aranceles para casi 185 países.
El 2 de abril, Trump anunció la imposición de aranceles con el fin de igualar gravámenes que, según Washington, otros países aplican a los productos estadounidenses. Aquí inició una nueva fase de la guerra comercial impulsada por su administración. Aunque el anuncio fue global, Canadá y México, sus dos mayores socios comerciales, ya enfrentaban aranceles del 25% en varios sectores, por lo que no fueron incluidos en esa primera ronda adicional. El 3 de abril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó los aranceles estadounidenses como un duro golpe a la economía mundial y advirtió que la Unión Europea estaba preparada para responder si fracasaban las negociaciones. Los efectos no tardaron en sentirse. Mercados asiáticos cerraron, con fuertes pérdidas por el temor de una recesión global. Un día bastó para que China respondiera. El 4 de abril anunció nuevos aranceles y restricciones a productos estadounidenses, lo cual elevó el conflicto a una confrontación directa entre las dos mayores economías del mundo. Por su parte, Europa propuso aranceles de represalia del 25% a productos estadounidenses, principalmente en respuesta a los gravámenes al acero y aluminio. El punto máximo se vio el 9 de abril, con la entrada en vigor de los aranceles recíprocos. China fue golpeada con aranceles de hasta 104%, posteriormente elevados a 125%. Las bolsas europeas y asiáticas cayeron. Ese mismo día, Trump anunció una pausa arancelaria de 90 días para varios países, excluyendo a China. Esta decisión provocó un rebote histórico en Wall Street, pero dejó claro que Pekín seguía como el blanco principal. Mientras tanto, el gobierno optó por una estrategia de bajo perfil, enfocada en preservar el diálogo con Washington y proteger el TEMEC. Pero quedamos atrapados entre la confrontación de los dos principales socios comerciales, Estados Unidos como nuestro principal destino de exportaciones y China como un proveedor clave de insumos y maquinaria. Esta tensión bilateral no se limitó al comercio. El Tratado de Aguas de 1944 volvió al centro del debate ante crecientes disputas por el cumplimiento de entregas de agua del río Bravo. El 9 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión bilateral con Estados Unidos. Entonces hoy a las 2 de la tarde hay reunión y yo espero que haya un acuerdo porque ahora les vamos a platicar cómo está el tema de la entrega de agua a los Estados Unidos. Y el 12 de diciembre confirmaron un acuerdo que libra de sanciones a México, pero a través de establecer la liberación de más de 249 millones de metros cúbicos de agua para el 31 de diciembre. De lo contrario, impondrá un arancel adicional del 5% a los bienes de México. China optó por resistir y responder. México por contener, negociar y sobrevivir en medio de una disputa con amenazas directas a la estabilidad económica. Pero no todo fue Trump, quien hasta bromeó en sus redes sociales con una imagen en la que decía que sería un buen papa. Hoy es Nochebuena y 2025 marcó un cambio de mando, pero quizás no de rumbo en la Iglesia Católica. El Papa Francisco falleció y con él su legado de 12 años de peregrinar. La llegada de León XIV promete continuidad y nuevos desafíos en la silla de San Pedro. El primer latinoamericano en ocupar el trono de San Pedro, el Papa Francisco, falleció a los 88 años de edad en su apartamento de la Casa Santa Marta. La mañana del 21 de abril de este año que se va, de acuerdo con el Vaticano, la causa de su muerte fue lo que se conoce como un ictus cerebral, lo que se traduce del latín como un accidente cerebrovascular irreversible. Nacido en Argentina con el nombre de Jorge Mario Bergoglio, eligió ser conocido simplemente como Francisco, en homenaje al Santo de Asís, cuando el 13 de marzo del 2013 se asomó por primera vez en la Plaza de San Pedro y dijo que lo trajeron desde el fin del mundo, después de la sorpresiva renuncia de Benedicto XVI, un acontecimiento que no había sacudido a la Iglesia Católica en 598 años, cuando Gregorio XII dimitió. La austeridad fue el sello de su pontificado durante los 12 años que lideró a la Iglesia Católica. Enfermo desde su primer día, su salud fue mermando
y en su última aparición pública el 20 de abril, domingo de resurrección, después de dar la bendición Urbi et Orbi, pidió por el alto al fuego en Gaza, el regreso de los rehenes israelíes e hizo un llamado a la paz y la solidaridad global. Al siguiente día, la noticia de su muerte le daba la vuelta al mundo. De inmediato, el mecanismo de la iglesia empezó a caminar, se rompió su anillo de pescador, se sellaron las puertas de sus aposentos y comenzó la preparación de los funerales y el cónclave en el que los cardenales elegirían al nuevo sucesor de Pedro. A solicitud de Francisco, sus funerales fueron austeros. Un ataúd cerrado de madera con la inscripción de su nombre en latín estuvieron en la capilla ardiente de la Basílica de San Pedro, hasta donde Sor Geneviève Jeanne Ingros, una monja amiga suya, llegó sola a pedir por su alma. Su entierro, a diferencia de otros sumos pontífices, no se realizó en las catacumbas de San Pedro. En su lugar, Francisco eligió la Basílica de Santa María la Mayor como su lugar de descanso eterno. El cónclave se llevó a cabo el 7 de mayo a puerta cerrada en la Capilla Sixtina del Vaticano y sorpresivamente al día siguiente de la chimenea salió humo blanco. A mediodía del 8 de mayo, el balcón se abrió y con el anuncio del Habemus Papam del protodiácono Dominique Mamberti, el cardenal Robert Francis Prevost se convirtió en el primer norteamericano en ser nombrado pontífice de la Iglesia Católica, con el nombre de León XIV. El nuevo pontífice, además de ser estadounidense, tiene una estrecha relación con Perú, país en el que pasó gran parte de su vida y del que también es ciudadano desde hace 10 años. Durante los primeros 7 meses de su pontificado, el Papa León XIV se ha centrado en la paz mundial, la justicia social, la ética de la inteligencia artificial y la unidad de la Iglesia, siguiendo la línea de su predecesor, el Papa Francisco. Pocos días antes de realizar su primera gira pastoral hacia Turquía y el Líbano, en una entrevista a las puertas cerradas de la residencia de descanso en el Palacio de Castel Gandolfo, y a pregunta expresa de los reporteros, León XIV confesó su deseo de visitar los sitios marianos de Fátima y Guadalupe. Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos. Pero sí a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina pendientes, también ir al Perú, por supuesto. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno mexicano invitó al Papa León XIV a visitar México desde que asumió su pontificado en una carta que le hizo llegar a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien acudió al Vaticano en su representación. Su homilía del 12 de diciembre, León XIV la dedicó a la Virgen de Guadalupe en su día, a la que le pidió su intervención por la juventud mexicana. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que aprovechó la celebración para conversar telefónicamente con el pontífice, quien le había expresado una vez más que le gustaría visitar el templo de la Virgen de Guadalupe. Hace 20 años murió Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Y en este 2025, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco la dimos a conocer en una mañana estelar. Justo hoy muchos nos despertamos al tomar el teléfono por primera vez en la mañana acerca de esta triste noticia del fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco. Sus funerales, los testimonios, esto durante el programa de 6 horas de duración con la conducción de Lourdes Gómez, para recordar al Papa humilde. Vea usted la siguiente información. Que el pasado lunes 21 de abril conocíamos el fallecimiento del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, el Papa que vino del fin del mundo. Soy Lourdes Gómez, conductora de Misterios Divinos, y esto es Francisco, el Papa amable, el Papa humilde. Y en estos momentos la primera imagen que tuvimos del Papa ya fallecido en la capilla ardiente de la Casa Santa Marta, una capilla donde el Papa celebraba misa a diario y que fue el lugar donde inició el rito de constatación de muerte del Papa. ¿Cómo se ha tomado México la noticia? Pues como algo inesperado, porque pues sabíamos muy bien precisamente lo que era la fortaleza del Papa Francisco, y sobre todo cuando lo vimos que había salido
domingo de Resurrección. Él eligió este nombre del Papa Francisco precisamente por el santo San Francisco de Asís. Todavía en el cónclave, cuando ya sabían que iba a ser papa porque había superado los votos, se acerca un amigo suyo por detrás, el cardenal Humes, y le dice: no te olvides de los pobres. Él sintió que era como una frase que venía de Dios, y en esos momentos es que se viene a su cabeza la palabra Francisco. Ante el pasado 6 de enero, durante la Epifanía del Señor, en la misa que celebró, nombra prefecta del Vaticano a una religiosa llamada Simona Brambilia, primera prefecta del Vaticano. Eso lo pone a la altura de los secretarios de los cardenales, y hasta el punto de que el asistente de esta monja actualmente es un cardenal. Además, con gestos, el tenderse completamente en el suelo ante la cruz, eso no lo había hecho ningún papa. Gracias a todos por acompañarnos, y este ha sido nuestro particular homenaje al Papa Francisco, el Papa humilde, el primer Papa latino de la historia que hoy, bueno, pues toda la cristiandad se ha despedido de él desde la plaza de San Pedro del Vaticano. Fue una transmisión que inició desde el debate de cara a cara y que nos llevó desde conversar sobre Francisco y su legado en el futuro de la Iglesia Católica, el que atestiguamos cuando el 8 de mayo, después de un cónclave que solo duró 2 días, se dio a conocer que León XIV será el nuevo líder de la Iglesia Católica. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Y después la misa de inauguración de su pontificado. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Regresando de este corte comercial, la Madre Tierra nos llama a hacer conciencia. Recuerde que estas son las que consideramos las verdaderas noticias de 2025. Ya regresa 360, las verdaderas noticias del 2025. El 2 de marzo del 2025 grabaron extraordinarias imágenes de una esfera de metal que levitaba sobre la población de Buga en el Valle del Cauca, en Colombia. José Arias corrió hacia la esfera y la atrapó en exhibición el próximo 15 de marzo en el Auditorio Nacional. La esfera de Buga, en vivo. El inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Continuamos. 360, las verdaderas noticias del 2025. El 2025 fue el segundo año más caliente de la historia. El compromiso del Acuerdo de París y la Agenda 2030 fueron superados un lustro antes de cumplirse. Y por primera vez, los países que más contaminan no asistieron a la COP, que este año su edición 30 se llevó a cabo en Brasil. Este año se llevó a cabo la COP30, la 30ª conferencia de las partes de la ONU sobre el cambio climático en Belén, Brasil, con el objetivo de cumplir con el Acuerdo de París, tratado internacional adoptado en 2015, cuyo objetivo principal es limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados centígrados
preferiblemente a 1.5 grados Celsius. Desde la década del 90, se llevan a cabo reuniones anuales que buscan forjar un consejo global sobre cómo evitar y manejar el calentamiento global. Pero este año, la COP30 fue considerada como una de las más polarizadas. Desde que está vigente, los países han prometido recortes de emisiones y financiación climática, pero el progreso ha sido desigual. Las temperaturas globales ya han aumentado alrededor de 1.2 grados, y los científicos advierten que la ventana para cumplir con los objetivos de París se está cerrando rápidamente. Se aplica a un promedio a largo plazo, por lo que normalmente un promedio de 10 a 20 años, pero nos estamos acercando a ese límite. Y eso es el hecho de que estos 3 años probablemente superan los 1.5. Es una fuerte señal de que nos estamos acercando rápidamente a este límite. Uno de los temas que esperaban ser tocados durante la reunión era la contaminación por combustibles fósiles, por lo que muchos países se indignaron cuando la COP30 terminó sin siquiera mencionar los combustibles fósiles que han calentado la atmósfera. El acuerdo enfrentó una serie de contratiempos, incluido que Estados Unidos se retirara durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2017, antes de volver a unirse en 2021 bajo el entonces presidente Joe Biden. Pero este no fue el único percance mientras se llevaba a cabo la COP30. Decenas de jóvenes activistas se reunieron para una marcha con el fin de exigir soluciones al cambio climático cuando la COP30 terminó su primera semana, con carteles exigiendo un impuesto sobre los vuelos de lujo y el fin de los combustibles fósiles. Los activistas cantaron por las calles para que sus voces fueran escuchadas por aquellos que estaban negociando. Otra de ellas fue el 20 de noviembre, cuando activistas de Oxfam realizaron una protesta teatral usando máscaras de gran tamaño con caras de destacados líderes mundiales, por ejemplo, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney, Emmanuel Macron y Javier Milei, en un escenario simulado de sala de emergencias para exigir una acción climática urgente. Y el mismo día, partes del lugar de la cumbre climática COP30 fueron evacuadas después de que se generara un incendio durante el evento. La última cumbre de la ONU sobre el cambio climático concluyó con una promesa de movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 para impulsar la acción climática y reforzar los compromisos del Acuerdo de París. La cumbre se cerró con llamamientos a una acción urgente para mantener el objetivo de 1,5 grados al alcance. Tras el cierre de la COP30, lo más importante en el calendario ya ha comenzado: la puesta en práctica en cada uno de los países que está comprometido a hacer un cambio en nuestro planeta. Es verdad, dejar la energía fósil no ha sido fácil, y rebasar la cifra de los 1.5 grados nos colocan en un momento muy peligroso. Pero no todo ha sido malo. Aquí algunos puntos que explican que aún hay esperanza. Además del comienzo de la COP30, este año también cumplimos una década desde que se firmó el Acuerdo Climático de París. Pero ¿cómo nos encontramos 10 años después de este acuerdo? Según informes del New York Times, los niveles de contaminación, los cuales nos iban a llevar a 3.3 grados centígrados o hasta 3.8 grados centígrados para el año 2100, ahora se pronostica que tendremos un aumento de temperatura de 2.5 grados a 2.9 grados para finales de este siglo, lo que significa que sí ha estado funcionando los acuerdos y justamente los cambios que pidió este acuerdo climático en París. Sin embargo, los últimos 10 años sí han sido los más cálidos desde que se llevan registros, especialmente el año pasado, el 2024, el cual registró una temperatura promedio de 1.6 grados centígrados, es decir, por arriba de la temperatura que se quería evitar con el Acuerdo Climático de París, que era 1.5. Por otro lado, se había subestimado la incorporación de paneles solares en el mundo,
ya que gracias a China, Alemania, Arabia Saudita y otros países que los están incorporando rápidamente, hoy en día ya estamos generando 600 gigavatios de capacidad adicional por día. Es decir, 10 veces la cantidad de energía que necesitamos cada 24 horas aquí en México, siendo un esfuerzo que se ha logrado gracias a estos acuerdos climáticos que se firmaron en París en el 2015. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, en Nueva Delhi, una de las ciudades más contaminadas del mundo, sus habitantes están protestando para que su gobierno tome medidas para quitar esta contaminación del aire que está dañando su salud y su calidad de vida. Y uno de los compromisos de Maussan Televisión es generar conciencia hacia el planeta. En el 2025, la Tierra nos mostró su fuerza con aire, agua y fuego. Estos son algunos de los desastres naturales del año que termina y un aviso a tiempo para la humanidad. La siguiente nota es de mi compañera Liz Campuzano. A lo largo del 2025, el planeta ha sido escenario de una cadena de fenómenos naturales extremos que dejaron huellas profundas, no solo en la infraestructura de decenas de países, sino también en la vida de miles de personas. Inundaciones, incendios forestales, huracanes y terremotos marcaron el año como uno de los más trágicos de las últimas décadas. Cuando el año está por concluir, este recuento expone los eventos meteorológicos y geológicos más catastróficos registrados alrededor del mundo. El año estuvo marcado desde sus primeros días. A solo una semana de iniciado 2025, el estado de California, en Estados Unidos, enfrentó una serie de incendios sin precedentes en regiones como Eaton, Palisades y Malibú. El fuego arrasó comunidades enteras y se convirtió en el peor desastre natural en la historia del condado, dejando al menos 28 personas muertas y más de 16,000 estructuras destruidas. Meses después, en abril, Nueva Jersey vivió su peor incendio forestal en más de 20 años, luego de que las llamas consumieron cerca de 4,650 hectáreas en menos de 24 horas, provocando el desplazamiento de más de 5,000 personas y obligando a declarar el estado de emergencia. Europa tampoco quedó al margen. El 7 de julio, un incendio forestal en Cataluña, España, generó densas columnas de humo visibles a kilómetros de distancia y devastó más de 2,000 hectáreas. En agosto, la emergencia se trasladó a Portugal, donde en Trancoso, casi 700 bomberos combatieron durante 4 días consecutivos un incendio que arrasó aproximadamente 523,000 hectáreas. Las lluvias extremas también dejaron una estela de tragedia en Asia. A finales de noviembre y principios de diciembre, severas inundaciones afectaron a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, con un saldo combinado de más de 1,500 personas fallecidas. En el caso de Tailandia, las autoridades confirmaron al menos 276 muertes, convirtiendo a ese país en uno de los más golpeados por las precipitaciones extraordinarias. El 2025 quedará en la memoria colectiva como el año de las aguas desbordadas. En todos los continentes, las lluvias rompieron récords históricos, inundaron ciudades enteras y cobraron cientos de vidas. México fue uno de los países afectados, particularmente en octubre, cuando huracanes y tormentas tropicales provocaron inundaciones en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, uno de los eventos más destructivos fue el huracán Eric, un ciclón tropical de rápida intensificación que en junio dejó lluvias torrenciales en el sur y suroeste del país, con un saldo de al menos 23 personas fallecidas. Asimismo, en octubre de 2025, el estado de Tamaulipas, junto con otras entidades del centro y oriente de México, como Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, sufrieron graves inundaciones provocadas por lluvias extraordinarias, que ocurrieron principalmente entre el 6 y el 9 de octubre. En Estados Unidos, equipos de búsqueda recorrieron ríos desbordados y zonas anegadas en el centro de Texas a inicios de julio, luego de inundaciones que causaron más de 100 muertos, muchos de ellos niños. Las labores de rescate se extendieron durante días, mientras las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecían. El Caribe también sufrió el impacto de fenómenos extremos. El huracán Melissa,
Una tormenta de categoría 5 con vientos sostenidos de 185 millas por hora azotó Jamaica el 28 de octubre y se convirtió en el ciclón más fuerte jamás registrado en golpear a la nación insular, aunque se debilitó a categoría 3 antes de tocar tierra en Cuba. Además de los eventos meteorológicos, la actividad sísmica sacudió con fuerza varias regiones del mundo. En marzo, un terremoto de magnitud 7.7 golpeó el centro de Myanmar, dejando al menos 2.800 personas muertas, más de 4.600 heridas y millones de desplazados. En julio, la península de Kamchatka, en Rusia, fue un escenario de un megaterremoto de magnitud 8.8 frente a su costa oriental. Finalmente, el 8 de diciembre, un fuerte terremoto de 7.4 sacudió el norte de Japón y activó brevemente una alerta por tsunami. Aunque el fenómeno no se materializó, el sismo dejó daños significativos en varias zonas del país. Así, el 2025 cerró como un año marcado por la fuerza implacable de la naturaleza, evidenciando la vulnerabilidad de las sociedades ante fenómenos cada vez más intensos y frecuentes, y dejando una advertencia clara sobre los desafíos que enfrenta el planeta. Y hablemos de Dolly, que en 1996 fue el nombre de una oveja que se hizo famosa por ser el primer caso de una clonación exitosa. En el año que se va, los nombres de Rómulo, Remo y Khaleesi fueron noticia, luego de que se conoció que habían logrado desextinguir a los lobos terribles que hace 10.000 años habían dejado el planeta. Esta información es de mi compañera Montserrat Maussan. Desextinción es una palabra que realmente tomó significado este año gracias a que se demostró que el regreso de especies extintas podría dejar de ser un sueño de la ciencia ficción. Empresas de biotecnología e ingeniería genética como Colossal Biosciences, nombrada como una de las 100 compañías más influyentes del 2025 por la revista Time, han revelado avances que señalan el posible regreso de animales como el lobo gigante, el mamut lanudo y el dodo. Entre los logros de desextinción más destacados de este año está el anuncio del nacimiento de los primeros cachorros con genes de lobo gigante, también conocido como lobo terrible. Gracias a la edición de 20 genes obtenidos a partir de fósiles y su introducción en óvulos de perros, nacieron 2 ejemplares en octubre del 2024 llamados Romulus y Remus, y una hembra en enero de este 2025 llamada Khaleesi, los cuales replican gran parte de los rasgos de los lobos gigantes originales. Otro avance importante en 2025 fue crear ratones genéticamente modificados con características de mamut mediante 9 genes clave en células madre y óvulos de ratón. Así que, diseñamos un ratón equivalente de los genes de mamut, que hemos identificado en nuestra búsqueda, para recuperar el mamut en ratones de una manera saludable, y producimos lo que creemos que son ratones tolerantes al frío, lanudos y con fenotipo impulsado. Este experimento prepara el camino para crear un tipo de mamut de tiempos modernos, con la posibilidad de que la primera cría nazca en los próximos años. Además, otro caso reciente que ilustra el potencial de la desextinción del mamut es Yucca, un mamut bebé encontrado en el permafrost de Siberia en un estado sorprendentemente intacto. Este año, los científicos lograron extraer el ARN de Yucca, el más antiguo recuperado con éxito de un animal extinto, lo que podría ayudar a identificar genes clave para futuras iniciativas de desextinción. Eso no es todo. Este año, Colossal Biosciences anunció que logró grandes avances en las células germinales primordiales de la paloma, lo que eventualmente podría llevar a la desextinción del dodo. Para lograrlo, descubrieron que utilizando el ADN de ejemplares conservados, se pueden modificar células que se convierten en óvulos y espermatozoides de las palomas, con la idea de que su descendencia pueda tener los genes del dodo. Durante el año también se trabajó en otros proyectos de desextinción, como el tigre de Tasmania. Los avances logrados durante el 2025 muestran que la desextinción, antes considerada imposible, podría convertirse en una herramienta real para preservar y restaurar la biodiversidad del planeta.
Todo un tema científico y moral, jugar a ser Dios, como dirían algunos, regresar animales a un planeta que los vio desaparecer y que ya no es el mismo, ni en su hábitat, ni en sus condiciones climatológicas, y en el que quizás hasta las causas de su extinción siguen presentes. ¿Por qué preocuparse por los que se fueron y no por los que aquí continúan? Por los que son los próximos en la línea de extinción, como lo hizo toda su vida y con sus mensajes Jane Goodall. Jane Goodall fue despedida durante el 2025 como una científica visionaria y una voz de esperanza por el planeta. La primatóloga británica, cuyo estudio revolucionario de los chimpancés transformó la ciencia y la forma en que los humanos ven al mundo natural, fue recordada por su determinación, compasión y mensaje inquebrantable de optimismo. Goodall revolucionó la ciencia al demostrar que los chimpancés usan herramientas, cazan, tienen estructuras sociales complejas y expresan emociones, borrando la línea rígida que antes separaba a los humanos de otros animales. Con su trabajo en Tanzania, transformó la primatología, fundó el Jane Goodall Institute, creó el programa juvenil Roots and Shoots para inspirar a nuevas generaciones y se convirtió en una de las voces más influyentes del mundo en la defensa de la naturaleza y la protección del planeta. Además de sus hallazgos científicos, Jane Goodall logró cambiar políticas globales de conservación, impulsó programas para proteger hábitats críticos en África, promovió el bienestar animal en foros internacionales y llevó su mensaje a más de 100 países mediante conferencias, documentales y campañas educativas. Su capacidad para conectar ciencia, ética y activismo la convirtió en una líder mundial que no solo estudió a los chimpancés, sino que inspiró a millones de personas a actuar frente a la crisis ambiental. También consiguió transformar la manera en que las comunidades locales participan en la conservación. Promovió proyectos que generan ingresos sostenibles, reducen la caza furtiva y fortalecen la educación ambiental en zonas rurales de África. Con su diplomacia silenciosa, logró alianzas con gobiernos, científicos, organizaciones internacionales y empresas privadas, creando modelos de protección de ecosistemas que hoy se consideran referencia mundial. Su trabajo no solo preservó especies, sino que mejoró la vida de miles de personas ligadas a esos entornos. También dedicó gran parte de su vida a combatir el maltrato animal en todas sus formas. Denunció públicamente las condiciones inhumanas en laboratorios, circos y zoológicos deficientes. Impulsó estándares internacionales de bienestar y promovió leyes más estrictas para proteger a primates y otras especies vulnerables. Gracias a su influencia, se cerraron instalaciones abusivas, se impulsaron santuarios de rehabilitación y se fortalecieron redes de rescate que hoy salvan animales en distintos continentes. Jane Goodall no solo amplió el conocimiento científico sobre los primates, cambió la relación entre los seres humanos y el mundo natural. Su vida demostró que la compasión puede ser una herramienta tan poderosa como la investigación, y que la conservación solo prospera cuando involucra respeto, educación y acción colectiva. Su legado permanece vivo en cada santuario que protege a un animal rescatado, en cada joven inspirado por sus palabras y en cada comunidad que hoy defiende sus bosques. Jane Goodall no solo estudió la vida, la dignificó. Como bien lo dijiste, Mauricio, Jane Goodall, hasta sus 91 años de edad, dedicó su vida a defender la naturaleza, a generar conciencia para proteger a las especies que aún no se extinguen y que evitamos que desaparezcan. Te comparto que Jane Goodall fue una de mis grandes heroínas y ella fue mi motivación para estudiar la carrera en licenciatura en estudios del medio ambiente. Tuve la fortuna de entrevistarla pocos días antes de que ella falleciera y esto fue lo que dijo para Maussan Televisión. ¿Qué debemos hacer para que nuestro planeta pueda seguir siendo un sistema estable y biodiverso que no se vea afectado por nuestras acciones?
Well, if we want a stable planet in the future, we have to change behavior now. We have to stop this. Sí, si queremos un planeta estable en el futuro, debemos cambiar nuestro comportamiento ahora. Debemos detener la deforestación y la contaminación de los océanos. Poner alto a las técnicas agrícolas industriales que contaminan la tierra y destruyen la biodiversidad. El 80% de la superficie terrestre se utiliza para el cultivo de alimentos para una población que cada vez aumenta. Es una idea exorbitante pensar que podríamos tener recursos económicos ilimitados en un planeta con cada vez más gente y animales. No podemos continuar con este desarrollo económico. Debemos realizar un cambio. Estamos casi en el punto de no retorno. Y ya no hay manera de regresar después de este punto. Correcto. Algunos científicos piensan que ya hemos llegado al punto de no poder regresar. Sí. Las personas en las que confío dicen que aún hay una ventana de oportunidad, pero que se está cerrando. Hay lugares donde solo contamos con una ventana de 5 años para tener el impacto. Por eso estamos viajando alrededor del mundo, tratando de crear conciencia y motivar a la gente a involucrarse, especialmente cuando involucramos a los jóvenes, porque ellos tienen influencia directa sobre sus padres, abuelos, maestros y amigos. Necesitamos que todo el mundo participe. Hasta aquí la primera parte de este programa especial de las verdaderas noticias de 2025. Mauricio Vázquez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mucho que agradecer en esta noche. Gracias. Así es. Omar Patiño, de igual Como manera. Siempre. Un gusto. Gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, Mauricio, muchas gracias a los compañeros técnicos, también al staff, muchas gracias, camarógrafos y allá en cabina, gracias. Y usted, en casita, un fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor. Y recuerden, los esperamos el día de mañana en la segunda parte de este programa especial, las que consideramos las verdaderas noticias del 2025. Esto fue 360, las verdaderas noticias del 2025. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.